Buenos días, mi nombre es Andrés Camargo. Hoy les vengo a hablar sobre la historia del arte romano y lo que es el arte romano. Ahora, la historia del arte romano nos lleva a pensar en su arquitectura, en su ingeniería, pero básicamente la historia se trata de cómo este gran imperio se llevó a lo largo y ancho del perímetro del mar Mediterráneo, ya que asimismo su arte, su arquitectura y su ingeniería se hunden en las raíces diversas de muchas provincias. Así también estas influencian o han sido influenciadas por lo que es el arte etrusco y el arte griego. Ahora, digamos, esta fuerte organización tenía una personalidad muy dura, muy rígida. Lo que era el Imperio Romano exigía ya a sí mismo un arte y una arquitectura muy robusta, o sea, algo que diera presencia. Por eso, con base a lo que fue el arte etrusco y el arte griego, llegamos a lo que es un arte muy centralizado, muy unitario, algo que abarcaría todo el imperio, no solamente en Roma, sino sus ciudades allegadas, sus provincias. Ahora, ¿qué es el arte romano? El arte romano son aquellas manifestaciones de artes visuales que fueron exportadas por todo lo que es el territorio del imperio romano. Ahora, el arte romano en sus primeras manifestaciones dicen que fue influenciada, como ya anteriormente había dicho en la historia, por lo que fue el arte etrusco y el arte griego. Ahora, simplemente nos han dicho que fueron influenciadas y todo esto, pero básicamente el arte romano tomó una que otra, algo especial de cada una para crear lo que fue el arte romano en sí, algo rígido, algo que diera presencia, algo que los romanos dijeran, esto es nuestro. Por eso, al momento del arte romano, hacer lo que son todo lo que es sus retratos, porque la mayoría de nuestras artes romanas se basan en lo que son retratos de nosotros, los que somos soldados. Sean todos bienvenidos a este mundo que se llama las características del arte romano. Principalmente, el arte romano nace como una respuesta a los cambios sociales y gubernamentales de Europa. Esto incluyendo la llegada de los capetos al tronco francés, la consolidación y difusión del cristianismo y también la iniciación de la Reconquista española. Esta se basa de 3 leyes. Las leyes que son la ley funcional, que trata de experimentarse y vivirse de todo lo que se hace, la ley de material, que se basa más en los elementos en sí y en ella tiene belleza y es innovadora en su tiempo, y la ley simbólica, que tiene interpretaciones y aplicaciones que son muy importantes en el objetivo, ya que son las iglesias, porque en esa época eran muy católicos y representaban mucho lo que es la religión. Fueron muy religiosas en base a esto, como ya se dijo anteriormente. Tiene materiales que son el material de pobres, que era la piedra porosa, el basalto, la roca volcánica, barro cocido y hueso. Estaba el mármol, que era exclusivamente utilizado para los monumentos, las esculturas, los edificios, etc. El hormigón, que era un cubierto de piedra, y es un método constructivo muy revolucionario hasta el día de hoy. Está la piedra, que comúnmente la conocemos, y la madera. Tiene formas y colores, que se basa mucho más en lo convencional y en lo realista para dar un toque mejor a las artesanías. Los elementos arquitectónicos se basaban más en aquellas arquitecturas como eran las esculturas, y utilizaban cosas decorativas para llamar la atención. Buscaban un pequeño arte delicado, pero que fuera innovador. Los elementos escultóricos son aquellos en donde se reflejaban las personas mediante una escultura de mármol, que era la que se utilizaba en aquellos tiempos para inmortalizarse en sí, y también utilizaban otro tipo de
ideas como eran inmortalizar a sus mascotas o inmortalizar a sus familiares que ya estaban fallecidos. Y se destacaban aquellas culturas realistas como influencias griegas, como eran los subdioses u otro tipo de creencias. Los elementos pictóricos pues ya se basaban en las pinturas que eran muy famosas en su época, como era la pintura de flores, la pintura de paisajes, la pintura que se relacionaba mucho con las esculturas también, o sea, pintaban las esculturas ya realizadas con mármol, etc. Y por último, su importancia y significación. Bueno, además de acompañar el crecimiento religioso del cristianismo y expandir sus naciones más allá de las fronteras, el arte románico destacaba por haber sido la primera gran manifestación artística múltiple de Europa occidental y da una exposición semi-global acerca de todas las esculturas que realizaron y el arte significativo que éste contraía. Hola compañeros, yo les vengo a hablar sobre las tipologías arquitectónicas y la arquitectura romana. Una de las tantas tipologías arquitectónicas es el anfiteatro. En el anfiteatro se realizaban luchas de gladiadores. Era un edificio muy alto y amplio donde las personas podían ver y disfrutar sobre las peleas que existían en ese entonces. El otro sería el circo. El circo era como en forma de un edificio, pero redondo, que era así como una pista de carrera. En ese entonces las personas iban a ver las carreras de caballos. Era un sitio muy turístico en la cultura romana. El otro sería las ternas. Las ternas eran un tipo de club, de bar, por decirlo así en este entonces, donde habían bibliotecas, baños públicos, salones de eventos, y podían disfrutar y distraerse los romanos cuando iban ahí. El otro sería las basilias. Las basilias era como en forma de un parque, donde si tenían que decapitar a alguien lo hacían. Ahí ponían todas las ferias que existían, que habían también todo lo que era del acto jurídico, si tenían que resolver un problema, si tenían que presentar al rey, pues ahí donde hacían todas esas actividades. Como les comenté anteriormente, también les voy a hablar sobre la arquitectura romana. Los romanos se caracterizaban por crear grandes obras y grandes monumentos, grandes casas, grandes plazas para la comunidad. Utilizaban los ladrillos con formas para darle creatividad a la ciudad, a las calles, para así que las personas tuvieran una vista bonita y tuvieran con qué distraerse. También los romanos utilizaban columnas para elaborar sus edificios, sus plazas, los basilias, y todas esas cosas tenían como figuras con mensajes, con las letras que ellos utilizaban. Bueno, mi nombre es Samer Mejía. Hoy les estaré hablando sobre las esculturas y las pinturas romanas. Estas esculturas tuvieron un inicio en el año 6 a.C., teniendo una estructura etrusca, realista. También el famoso Apolo de Veyes nos puede brindar bastante información sobre estas esculturas, cómo era su arte, cómo se manejaban. Viendo a esta persona, esta escultura que tuvieron en este momento sobre Augusto de Portos Prima, donde el escultor buscaba mostrar la semejanza, la realidad de cómo esa delicadeza, sutileza, de cómo los detalles exactos, faciales y corporales de estas personas quedaban plasmadas en estas esculturas. También podemos verla en Victoria de Samotracia, más conocido como Nai de Samotracia. Esta escultura es perteneciente a la era helenista. Se encuentra ahorita mismo en el Museo del Louvre. La pintura romana tiene un inicio gracias a las pinturas griegas. ¿Por qué razón? Porque las pinturas romanas comenzaron a copiar varias de las obras de las pinturas griegas, ya que a los romanos les gustaba mucho su arte.
Una de las pinturas romanas más reconocidas es la Crucifixión de San Pedro. Esta fue creada para la capilla de Serací. Fue pintada por Caravaggio en óleo sobre un lienzo. Otra de sus pinturas más reconocidas es la Vocación de San Mateo. Esta vocación fue creada para la capilla Contarelli. Fue creada en 1595 y fue hecho por el mismo pintor, por Caravaggio. El romano nos ha dejado una gran manifestación cultural en la arquitectura, pintura y escultura. Este arte fue mucho más variado que el arte griego, por lo que tuvo mayor influencia en el arte del Renacimiento y la Edad Media. Sus aportes arquitectónicos han sido reconocidos y exaltados durante generaciones. La arquitectura romana dejó maravillosos monumentos como el Coliseo Romano, el Arco del Triunfo en París, San Pedro del Vaticano, el Foro Romano, entre otros. También hicieron un aporte muy significativo en la escultura, donde el tema predilecto era la figura humana. Aportaron una contribución original e importante en el retrato, dejando ejemplos singulares y significativos de gran técnica en alta expresividad. En estos podemos destacar a Augusto de Pringaporta, Augusto Velado, Diana la Cazadora, entre otros. En la pintura se destacaron por la técnica de manchas, donde las más conocidas y destacadas es El último día de Pompeya, El triunfo de Galatea, entre otros. No podemos dejar de exaltar y ver los hermosos mosaicos que dejó el arte romano, que decoraban las villas tardorromanas. Estos son algunos aspectos importantes del arte romano. Asimila las aportaciones culturales de los pueblos que conquista, por lo que se podría decir que el arte romano es una respuesta simbiótica de estas culturas. Para los romanos no solo era importante que sus obras fueran bellas, sino que también tuvieran una utilidad. Son continuadores del arte griego, pero se caracterizan por una búsqueda o un alejamiento del idealismo griego y una búsqueda del realismo en el retrato. Un arte plástica característica de los romanos es el mosaico, que se utilizaba para decorar paredes, pisos de piscina, etc. La durabilidad de las obras es algo que llama muchísimo la atención, a pesar de que han pasado años, incluso siglos, siguen ahí intactas, transmitiéndonos el recuerdo de la poderosísima nación que fueron.